fondo, con Eduardo Torreblanca. Gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros en este programa de A Fondo, en donde vamos a hacer un balance de lo que ha sido este año doloroso 2020, de las cosas buenas que en materia económica ha traído, de las cosas malas que por supuesto hemos tenido que enfrentar, entre los cuales destaca el daño económico por la pandemia y también de los pendientes que tenemos enfrente. Así es que sean ustedes bienvenidos y agradezco sobre todo a quienes han tenido la gentileza de cooperar y de apoyarnos con su enorme conocimiento con respecto a este tema que vamos a tratar a lo largo de este programa. Muchas gracias. Pablo Álvarez y Casa, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Jesús López, analista económico. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Jesús. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Gracias, y a mí, mi muy querido amigo y jefe, compañero periodista, Francisco Ramírez. Muchas gracias, Francisco, muy amable. Gracias, Lalo, y saludos a Pablo y a Jesús. Entrañable como jefe, pero profundamente respetado y querido como amigo, por supuesto. Bueno, el asunto es que termina este año y por supuesto que existe la inquietud sobre en qué condición se encuentra el país, cuáles son las cosas buenas que ha habido, cuáles son los pendientes que tendremos que enfrentar en los siguientes meses, y espero que me entiendan los especialistas. A mí me gustaría mucho que Francisco Ramírez, que es un mexicano bien informado y que tiene conocimiento también de la parte económica, pero sobre todo tiene muy a flor de piel el sentimiento ciudadano, nos dijeras con qué sabor despides en materia económica, con qué sabor despides el año, Francisco. Con muchas dudas, con mucha incertidumbre sobre lo que vendrá para 2021, básicamente porque a lo largo de este año tenebroso, difícil, complicado por la pandemia y por la situación y la crisis económica a nivel mundial, en nuestro país el tema es sensible. He escuchado a los especialistas a lo largo de todo este año con pronósticos severamente negativos, complicados, de un futuro negro, y me llama la atención porque, bueno, a ver, tenemos un peso, déjame decirlo así, estable, con una inflación, creo yo que controlada. Hoy por hoy el tema de los salarios, bueno, pues qué te puedo decir, han tenido un incremento importante en estos 2 últimos años, y eso, bueno, comparado con el tema de la crisis y del panorama oscuro, me deja dudas. Por eso la incertidumbre, y porque además el mundo parece no estar recuperándose del todo, tanto de la pandemia como de la parte económica, y eso finalmente nos tiene que pegar, le pega a México, tiene repercusiones. Pues sí, indudablemente, y de esas repercusiones y de los pendientes y de cómo podemos esperar el 2021, vamos a hablar con los especialistas. Te pido por favor que te sientas cómodo para hacer las preguntas que quieras en el momento en que así lo desees. Por lo pronto, Jesús Anacarsis López, quien pensaba que no iba a salir el nombre, se equivocó, sí me salió. Jesús, como mexicano, no como especialista, como mexicano, dime, ¿cómo ves el cierre de este año? Definitivamente es un cierre complicado. Fue, empezando por los datos duros, pues ya sabemos la mayor caída del PIB desde la Gran Depresión. Nosotros estamos esperando que sea una contracción de la producción por ahí del 8.7%, ya con los datos más recientes. Una afectación, pues sobre todo muy severa para las familias, desde el punto de vista del empleo. Al día de hoy, pues los datos del ENOE lo que nos dicen es alrededor de 6 millones de personas, lo más general, 6 millones de personas o no tienen empleo que tenían a principio del año, o están en una condición de subempleo, entonces están percibiendo evidentemente menores ingresos, además de los demás que siguen trabajando, pero que también tuvieron recortes salariales. Entonces es una situación definitivamente complicada, y hacia 2021, pues la palabra, y yo creo que es un común denominador no me refiero a los analistas, me refiero a toda la población, es incertidumbre.
incertidumbre por parte de los asalariados, de la gente que trabaja, incertidumbre por parte de los empresarios y obviamente eso plantea retos adicionales, ¿no? Porque recordemos que un pilar importante de la recuperación económica, que es el trabajo pues, de todos los mexicanos de aquí hacia adelante, es la inversión. Y la inversión depende de la certidumbre. Entonces, pues ahora sí que estamos ante un gran reto. Gracias. Ya nos irá diciendo cuál es la perspectiva que tiene el Banco Base con respecto a esta situación en donde él juega un papel importante en la parte de análisis. Pablo Álvarez y Casa, y espero que no sea muy polémico lo que voy a decir. Qué bendición ser ignorante en materia económica, ¿eh? Porque yo veo que quienes no saben de números, que no saben de cuestiones económicas, la ven tranquilo, tan tranquilones, o sea, saben que las cosas están, pero piensan que se van a componer, y quienes de alguna manera les sabemos este asunto en mayor o menor grado, sentimos que tenemos una preocupación mucho mayor que la que tienen otros ciudadanos. ¿Cómo la sientes, Pablo? Mira, yo creo que aquí hay una situación muy desigual, porque hay gente que, digamos, no ha tenido problemas, ha mantenido su empleo, su nivel de poder adquisitivo está adecuado. De hecho, incluso como no ha tenido que hacer muchos gastos, no tiene una situación complicada, digamos, en términos de las finanzas familiares y personales. Pero yo creo que eso puede meternos como un poco en los espejismos del engaño, de pensar que mi realidad es la realidad de los demás. Uh-huh. A eso los economistas le llamamos las falacias de composición. Las falacias de composición van en dos sentidos. Pensar que porque yo estoy bien, los demás también están bien, ¿no? O al revés, pensar que porque la economía está mal, todos están mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, como que uno tiene que ser un poco como más cauteloso, uh-huh, porque cada quien mira el cristal con el color con que le miras, ¿no? Así es. Pero coincido con Paco, y vamos a ir con lo bueno. O sea, lo bueno sí son cosas. Se aprobó el TEMEC. Uh-huh. Ojo, la aprobación del TEMEC se logró hasta enero de este año. En diciembre nada más lo aprobó la Cámara de Representantes en Estados Unidos, uh-huh, pero fue hasta enero cuando ya la Cámara de Senadores lo aprobó y ya tuvimos luz verde. Y tuvimos que esperarnos hasta finales de marzo para que los canadienses también lo aprobaran, ¿no? Porque en Canadá había, obviamente, situación de decisión de espérense. Nosotros también contamos, vamos a verlo con calma, ¿no? Una vez que Canadá lo aprueba, uh-huh, sean 90 días, y por eso es que el Tratado de Libre Comercio entra en vigor después de que Canadá lo aprueba el 1 de julio de este año. Es algo bueno porque quita una incertidumbre que nos duró 2 años y medio, si no es que 3, ¿no? Desde que comenzó el mandato de Trump, esa era una gran incertidumbre. Pese a tener un tratado de libre comercio. Sí, precisamente, porque siempre había la amenaza de que yo pateo la mesa de las negociaciones y te aplico los aranceles que yo quiera, ¿no? Y ese riesgo está ahí latente. Y quiero ser muy claro. ¿Por qué está latente? Porque la adenda que se aprobó con Estados Unidos implica un riesgo de castigo permanente que nos aplique Estados Unidos cuando decida que no cumplimos con el tratado. O sea, que todavía no nos hemos librado. Ya pasamos lo peor, pero todavía estamos con un peligro latente todo el tiempo. Ahora, ¿qué otras cosas buenas? Tipo de cambio. Nadie se imaginaba hoy un tipo de cambio spot, esto es, el interbancario 48 horas a la venta en 19.82. Hay que ser honestos, nadie lo imaginaba. Uh-huh. Yo tampoco, ¿sí? Y la inflación también abajo del 4%, tampoco lo imaginábamos. Tenemos también un salario mínimo que se está recuperando, pero también esto puede ser engañoso, porque a la par de que se incrementa el salario mínimo, hemos tenido una gran pérdida de empleos. Ojo, hay 2 variables que son importantes. Hay gente que ya no va a buscar empleo porque sabe que no lo puede encontrar.
y hay gente que está buscando empleo pero está desempleada. Si sumamos a los dos grupos, el asunto está por ahí de los 8 millones de personas. Sí. No es, o sea, desempleado abierto, 2.700.000. Pero el resto son gente que ya salió del mercado laboral porque ya sabe que no va a poder encontrar trabajo. Y de esas estadísticas nadie quiere hablar, dicho sea de paso. Y finalmente, pues tenemos una actividad primaria que está creciendo en contra de lo que pasa con el sector secundario y el terciario. O sea, tenemos un sector primario que contra lo que está pasando con el resto de la economía está creciendo. Y ya para concluir, pues hubo una reforma al sistema de pensiones que fue respaldada por el sector privado, que no se nos olvide. O sea, esta reforma del sistema de pensiones fue porque el sector privado dijo, voy a poner mi colaboración para que esto sea una perspectiva más favorable para la gente que se va a retirar más adelante. El sector privado pensaba, perdóname, no terminar. El sector privado pensaba que con esta muestra de buena voluntad iban a mejorar sus relaciones con la 4T, o gran decepción, ¿no? Justo era lo que yo te iba a comentar, sorpresa, Pablo, porque pareciera una dobladita de mano para ver si las cosas se arreglaban. Y bueno, lo último es esto del aumento del 15% al salario mínimo, que el total del Consejo Coordinador Empresarial dice no, esto nos va a llevar a quiebra de negocios de MIPYMES, ¿no? Paco, eso es un engaño. Es más, quien lo entiende bien es Coparmex, porque no todo el sector privado lo entiende. Acuérdate muy bien que ese incremento es en dos partes. El incremento realmente al salario base es nada más del 6%. Entonces, aguas con las señales en falso. Por eso yo creo que es muy importante que los medios de comunicación sean mucho más cautelosos en su mensaje. Pero fíjate, vale la pena recordar, perdóname Paco, vale la pena recordar que si alguien promovió el incremento al mínimo, al incremento del salario, la necesidad de hacer una política pública sostenida fue la Coparmex, Fue la Coparmex la que estuvo insistiendo en la necesidad de incrementar el salario y ahora, pues es la que dice que no, incluso que no se vale que le cambiaron la jugada, porque ellos habían aceptado otro arreglo y el que finalmente se ejerce por voluntad del presidente acaba siendo algo que ellos consideran que lesiona la posibilidad de mantenerse en muchas empresas con vida. Ibas a decir, Paco, perdón. No, vamos, le iba yo a hacer no la precisión, sino la pregunta, si se estaba refiriendo al salario mínimo o al tema de las pensiones. En el tema de las pensiones entiendo que es gradual, pero en el tema del salario... tema del salario mínimo sí. es cosa de leer con cuidado el comunicado de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Dice muy claramente que hay un incremento del 6%, y el otro incremento es un incremento en términos de un incremento fuera del porcentaje. De tal manera que no nos vayamos con la finta. Sí, la señal que está dando a SAMI es nada más del 6%. Pero eso es, y lo puede aclarar Jesús, esto es con el propósito de que el 15 no sea un punto de referencia para la negociación de otros niveles salariales. Es decir, es el 6, ese es general, y lo demás es un proceso de igualación, de recuperación del salario mínimo, porque si lo dejan el 15 ya lo dejas ahí como base de negociación para negociaciones contractuales o de otros niveles salariales. Entonces lo que hace la autoridad es, uno es el nivel de compensación y otro es el nivel de aumento salarial. ¿No es así, Jesús? Sí, definitivamente. Y lo que se quiere evitar ahí en ese proceso es que hay algo que se llama, en el tema de salarios mínimos, un efecto gravitacional, en el que precisamente, al momento en el que haces un incremento, si fuera el 15% parejo, lo que tendríamos pues es incrementos en el tema de negociaciones y también en otras escalas del ingreso de la población. Entonces,
Yo creo que eso ayuda. Y yo quisiera comentar brevemente el tema del salario mínimo, que no lo vemos como un riesgo tan fuerte para el tema de la recuperación económica ni del empleo, que es lo que comentaban hace un momento. Y definitivamente tampoco lo vemos como un riesgo, algo que se comentó de tiempo atrás y vi un par de veces el día de hoy, que yo creo que no viene al caso, el tema de la inflación. Esos dos temas no son lo más peligrosos. Sin embargo, hay un tema pendiente para el siguiente año, que es el tema de las subcontrataciones. El outsourcing. Exactamente, el outsourcing. Entonces, eso se va a estar discutiendo. Definitivamente que ahí sí vemos un riesgo importante. A nadie le gusta el outsourcing, no es un esquema de empleo ideal para, yo creo, que ninguna economía, pero al final del día hay que recordar dónde estamos parados. Estamos parados en un periodo de recuperación de una caída muy profunda. Entonces, lo que tenemos hacia adelante, si se prohíbe el esquema de las subcontrataciones, pues es definitivamente un punto de inicio de recuperación, yo creo que bastante malo. Hay 4.5, 4.6 millones de personas bajo este esquema, y ahí, pues, digo, si se prohíbe eso, no quiere decir que les van a dar todas las prestaciones y derechos que estarían otros, serían despedidos. Entonces, hay un riesgo importante. Exacto. Entonces, sí, no descartan ustedes algo mejor para no sesgarnos en este primer bloque de lo bueno que ya han mencionado, independientemente de si se lo debemos a otros países o es de mérito propio. Los puntos buenos ya los hemos dicho. Que no son menores. Por supuesto, yo creo que hay otros puntos buenos que quisiera mencionar, aparte de los que comentó ahorita Pablo, y son dos. Uno muy importante, aparte de la recuperación fuerte que han tenido el sector agrícola y las actividades primarias, pues nos ha ayudado la fuerte relación económica con Estados Unidos. Digo, tan criticada esa falta de diversificación de nuestras exportaciones, pero ahorita pues son el gran respaldo de la recuperación durante el tercer, y lo van a hacer también durante el cuarto trimestre. Las exportaciones ya en tasas positivas de crecimiento, obviamente por la demanda de Estados Unidos. Eso ha impulsado también a la actividad manufacturera. Esta mañana se publicaron datos de producción de la EMIM, de la encuesta de manufacturas, y lo que se ve ahí es ya 2 meses al mes de octubre de crecimientos elevados del sector manufacturero, y en particular de equipo de transporte, no toda la industria automotriz. Entonces, eso tiene un peso muy grande dentro del PIB. Las actividades secundarias, las manufacturas es lo más importante, y eso nos está arrastrando. Si bien no es un factor interno, no es que la economía mexicana pues vaya para adelante por una cuestión propia, pues sí nos arrastra, y eso es un punto bueno. En segundo lugar, y quisiera comentarlo también, el tema del endeudamiento público. Fue muy criticado, y obviamente es un arma de doble filo, porque pues no hubo medidas contracíclicas del gobierno que permitieran una recuperación más fuerte. Pero el hecho de que no se incurriera en esto, pues permitió de alguna manera que la deuda como proporción del PIB, pues al mes de octubre esté por ahí del 55%. Entonces, eso también nos pone en una posición relativa fiscal o endeudamiento, pues no tan deteriorada si nos comparamos con otras economías emergentes, por ejemplo, Brasil. Entonces, yo creo que eso también contribuye a que haya una percepción de riesgo menor sobre México. También nos da un foco verde con el tema de las calificadoras, que estaba todo el riesgo de que nos podían recortar calificación. Pues estas últimas semanas ya vinieron ratificaciones de la calificación crítica de México, y eso, por supuesto, que también es un punto positivo. A ver, déjame preguntarle a Jesús, Lalo, por favor. Este tema de las calificadoras, a lo largo de todo el año vinimos en los medios de comunicación, y los especialistas vinieron señalando, ojo, nos pueden quitar el grado de inversión, ojo con esto. Finalmente no pasó. ¿Por qué? Yo creo que principalmente por lo que acabo de comentar, el hecho de que las finanzas públicas al final del día hubo prudencia que duele.
prudencia que se va a traducir en una recuperación económica lentísima, porque sin gasto público, sin impulso por ese lado, sin impulso por el lado de la inversión, sin impulso por el lado del consumo, pues nos quedamos con las exportaciones y eso pues, son los americanos. Entonces, va a tener un costo muy alto, pero eso yo creo que es un pilar de que las calificadoras por ahí pues se van a esperar. Ahora, no desaparece el riesgo, no desaparece el riesgo. El tema de lo que se va a discutir en el Congreso el año que entra, pues también plantea retos y preocupaciones. Y yo creo que incluso el tema de Banco de México, que pues fue el tema de la semana, es el tema del mes. Es el tema del sexenio. Es el tema del sexenio, Sí. Potencialmente, pues es un tema que podría llevar a una pérdida de confianza importante, pero ya veremos en febrero del siguiente año. Déjame preguntarle a Pablo, algo a que agregar a lo positivo antes de pasar a lo negativo que hay hasta para aventar para arriba. Mira, yo creo que sí hay cosas positivas. La política monetaria del Banco de México fue muy acertada, fue bajando la tasa de interés para ayudar a la reactivación, y eso no generó inflación ni salida de capitales como muchos halcones. Los halcones son los sectores que tienen una política muy ortodoxa, para que la gente que está en el público nos entienda, ¿no? Hubo una posición muy favorable en términos de dar más liquidez cuando hubo momentos importantes de pánico financiero en abril y en marzo y abril, y eso ayudó mucho a que el tipo de cambio se estabilizara. Creo que Banco de México contribuyó mucho a la apreciación del tipo de cambio, que hoy está en 19.82, y también a que la inflación se mantuviera controlada, porque muchos de los choques de inflación fueron choques de oferta por escasez provocada por la propia pandemia. Entonces, en ese sentido, Banco de México no perdió la cabeza, mantuvo la prudencia, y creo que a la larga el diagnóstico fue el correcto, ¿no? Paco, Perdón, sí. No, continúa ya para terminar y preguntar una cosa, Paco. Adelante, entonces, Pablo. Bueno, yo creo que hay cosas buenas. También otra cosa buena que también lo he platicado contigo, Eduardo, se le dio prioridad al gasto en salud. Este gobierno tiene como una esquizofrenia muy fuerte, porque ellos aprobaron el recorte del gasto de salud para el 2020 y también lo aprobaron para el 2019. Fue hasta que estalla la crisis cuando hacen reasignaciones del gasto a favor de la salud. O sea, recordemos cuál fue el presupuesto aprobado para el año pasado. Pero lo que es más grave, que a pesar de que hubo reasignaciones a favor de salud, todavía sigue habiendo un deterioro muy fuerte. Sigue habiendo un gasto real menor en el ramo de salud que el que teníamos en el 2019, ¿no? Pero por lo menos se detuvo la caída. Es un poco lo que quiero expresar como algo positivo. Y también que todos los países se dieron cuenta que si no tienen un sistema de salud público eficiente y no estamos preparados, el propio presidente Macron lo reconoció, diciendo esta crisis hizo chuza con el sistema de salud de Francia. Tenemos que replantear la forma como los países estamos atendiendo el problema de salud pública. Eso es y todo. Creo que es algo positivo. Eso es prácticamente en todo el mundo. Eso es prácticamente en todo el mundo. La pandemia deja fuertes lecciones en ese sentido. Pero bueno, Paco, ya vimos lo bueno. Tú, en cuanto a lo malo, ¿qué es lo que de principio, así haciendo cierta jerarquización, con lo que iniciarías en la lista, o de las primeras preocupaciones en cuanto a lo malo refiere? Mira, hay dos fundamentales que además están, creo yo, correlacionadas. Por una parte, el enorme desempleo, que ya lo decías de alguna manera, Pablo, que pareciera que quienes tienen trabajo no ven que de su lado viene alguien que no tiene trabajo, o varios que no tienen trabajo. Y por el otro lado, la falta de apoyos del gobierno federal a las empresas para responder a esta enorme crisis generada por la pandemia, una crisis económica terrible, y que también aparentemente no se viera, pero sí hay muchos negocios pequeños y medianos que han quebrado, que han desaparecido, y son dos de las cosas relativamente y de manera fuerte, pues, negativas en este año.
Bueno, ya tenemos la entrada a lo malo. Después de una pausa, continuamos con los detalles. Seguimos a fondo. Perfecto. Bien, de lo malo hay mucho, pero tendríamos que discriminar, si no nos vamos a acabar el programa y no dejamos la parte de la perspectiva, lo pendiente, lo que queda pendiente. Entonces me gustaría que ustedes como economistas piensen exactamente los 3 o 4 elementos que les preocupa más como economistas en cuanto a lo malo refiere, para que después podamos ir a lo pendiente y tenga un espacio en el programa. Jesús, comenzaremos contigo. Bueno, pues de lo malo, como cuentas hace un momento, hay para aventar para arriba. Y discriminando, creo que lo comenté al principio del programa, el tema más delicado es lo que tiene que ver con la inversión. Y yo me centraría también en lo que tiene que ver particularmente con México. El país ya mostró una contracción de la actividad económica en 2019. Nuestro año de referencia, de hecho, para ver cuando tengamos una recuperación completa, no es principios del 2020, no es 2019, es 2018. Y hay un dato interesante ahí. Solamente en el registro, obviamente, que está disponible por mes, ha habido 2 ocasiones en las que el PIB se ha contraído de manera consecutiva año tras año, ¿no? Una fue por allá del 2001-2002, que se contrajo a tasas del 7 y 2% un año tras otro. Ahorita la contracción fue del 4% y va por ahí del 20%. Entonces, una caída de 20% de la inversión durante el 2020 sería una contracción histórica de la inversión. Y obviamente, pues como sabemos, para que haya crecimiento en largo plazo, lo que necesitas pues es crecimiento de tu capacidad productiva. La única manera en la que vas a tener eso, pues es con esa inversión. Entonces, si no brindamos confianza de manera interna, que esa se fue apagando desde el año pasado, ¿de qué manera vamos a crecer en el 2021 y hasta finales del sexenio? Eso es, yo creo que uno de los temas más delicados, y que definitivamente se tienen que abordar. Y que, bueno, ya sabemos que la pandemia fue lo que vino a traer un golpe durísimo, pero no, el problema no empezó con la pandemia, y lamentablemente cuando pase la pandemia, cuando todos estemos vacunados, eso se va a quedar, esa mancha se va a quedar. Entonces es muy importante que se resuelva, pues para que el país vuelva a crecer, la gente vuelva a tener empleo y todo el montón de cosas malas que se han visto este año, pues se resuelvan más rápido. A ti te da, Paco, te pregunto, a ti te da como ciudadano, como periodista, que ves críticamente las cosas, ¿tienes la impresión de que hay una claridad de hacia dónde se lleva el país? Ninguna. Y me quedo un poco con lo que estaba diciendo Jesús, me llamó la atención. Dijo, después de que termine el tema de la vacunación, que esperemos estén todos, porque se habla de un 75% de la población adulta, valga el término, en un año, para marzo del 2022, lo cual hay sus dudas. De ahí vendrá entonces una recuperación, pero a lo que yo hoy he escuchado, Jesús, se habla de por lo menos 3 años. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros en nuestra expectativa central tenemos por ahí 3 escenarios de recuperación hacia largo plazo. Uh-huh. Nuestra expectativa central es una recuperación entre el 2024 y 2025, ya llegando a niveles de 2018, que es lo que les comentaba hace un momento. O sea, a niveles de 2018 que no hasta buenas. Finales del sexenio. Que no eran buenas, ¿no? Es correcto. Sí. Entonces, ya lo habíamos pues, sí, dicho. el panorama retador y lento. Sí, complicadísimo. Ya lo habíamos dicho que eso va para 2024, si bien nos va y si no, con seguridad el 2025. ¿Coincides con esa perspectiva, Pablo? Sí, nada más yo quiero hacer mi lista de los malos. Desempleo, pobreza, quiebra de 1 millón de empresas, PIB que yo calculo una caída de 8.3, estoy muy más optimista que mi colega, uh-huh. Pero una caída de 8.3 es gravísima, o sea que mi optimismo es muy relativo, una caída de la inversión como lo señaló, consumo, el tema de las energías renovables, que obviamente cancela un montón de inversiones y además nos mete en un litigio internacional, la cancelación de la cervecería en Mexicali cuando ya había
una inversión adelantada de 900 millones de pesos y que manda una señal muy mala para los inversionistas. De dólares. De dólares, perdón, qué bueno que me aclaran. Y yo sí quiero hacer una precisión. Este año hubo una baja de calificación de Pemex, con lo cual 2 calificadoras ya le quitaron el grado de inversión a Pemex y eso implicó en un crecimiento del servicio de la deuda de Pemex, que es una deuda que está por ahí de 107 millones de dólares y que esa finalmente para 107 mil millones de dólares, que esto implica obviamente un costo más alto para el sector público y por ende también para todos los mexicanos. Y aparejado con la pérdida de grado de inversión de Pemex, hubo una baja de calificación de México. Y no solamente vino la baja de calificación, sino que nos pusieron en perspectiva negativa. Lo que acaba de ratificar hace un mes Standard & Poor's fue ratificar la perspectiva negativa. O sea, la amenaza de que te voy a bajar la calificación sigue ahí pendiente. O sea, yo ahí creo que no podemos decir que estamos bien porque no nos fue peor, ¿no? Y por otro lado, si hacemos un poco, o sea, la bronca que hay al fondo y donde yo coincido con Jesús es que hay un problema de pérdida de confianza. Y mientras no se recupere la confianza, es muy difícil, aunque las tasas sigan bajando, es muy difícil que los inversionistas se animen a emprender nuevos proyectos. Porque si tú a cada rato me cambias las reglas del juego, yo no puedo saber si esta inversión va a ser productiva o no. Paco, ibas a decir. Sí, a ver, esta parte, traes una lista enorme, Pablo, de las cosas negativas y no hemos llegado a los pendientes porque todavía hay cosas negativas que están en proceso, ¿sí? Vamos, toco el tema del outsourcing, tomo el tema del Banco de México, pero bueno, ya los tocaremos en el siguiente bloque. Pero en es una situación complicadísima y aquí mi pregunta era, ¿qué porcentaje de los mexicanos, Pablo, Jesús, Eduardo, ustedes son los expertos, qué porcentaje de la población entiende todo esto que hoy y que nos acabas de mencionar y de subrayar, Pablo, que son negativas y que la gente las escucha y las ve lejanas, no propias? Mira, yo creo que un porcentaje menor, porque muchas personas han recibido los beneficios de los programas sociales, que finalmente es un subsidio que entrega el gobierno. Entonces, esa gente dice, bueno, pues si a mí me dieron algo para amortiguar la situación difícil que tengo, no puedo dejar de agradecer el apoyo que me están dando. Nada más que el problema es un problema de mentalidad, porque lo que yo quiero es tener un salario con un sueldo digno y con empleo. O sea, yo quiero ganar con mis propios recursos y eso mucha gente no lo ha interiorizado como un derecho que tiene. O sea, la gente no está en esta actitud de decir, yo tengo derecho a un trabajo, yo tengo un derecho a una vida digna, yo tengo derecho a poder emprender una inversión sin que tenga toda la bronca, porque además tengo una bronca atrás muy fuerte, Paco, porque tengo los impuestos que me cobra el gobierno, pero tengo los impuestos informales que me cobra la delincuencia organizada. La extorsión. Y que si no les pago, me queman mi restaurante, me queman mi negocio. Y de eso no se quiere hablar. Bueno, y Chucho, de tu punto de vista. Bueno, y yo creo que tocó un punto clave, Pablo, en este momento, que es el tema de la seguridad pública. De hecho, en las encuestas que hace Banco de México al sector privado y pues también se hacen encuestas a empresas en las encuestas de economías regionales, el reporte de economías regionales, un rubro que ha aparecido desde hace varios años y que siempre ha tenido mucho peso en la situación de las empresas, tiene que ver con la seguridad pública. Y los últimos 2 años, incluido pues, con mayor razón, ha habido un deterioro continuo en lo que tiene que ver con seguridad pública. Muchas veces los economistas no volteamos a ver eso. Nos quedamos con los datos que tienen que ver con producción, nos quedamos con datos que tienen que ver con empleo o nos vamos hacia los mercados financieros, dependiendo, y hacemos otros análisis, pero no hay que dejar de lado que lo que tiene que ver con seguridad pública
está frenando también el proceso de recuperación y lo va a seguir haciendo en el futuro. Lo que le llama Luis de la Calle la economía de la extorsión, que justamente mencionaba, ayer tuvimos la oportunidad de charlar con él y hablaba justamente del decrecimiento, de la falta de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas por esta situación de la extorsión, y eso va frenando el crecimiento del país. Hay muchos pendientes, y lo que a mí más me preocupa, y me gustaría escuchar el punto de vista de nuestros invitados, es que lo fundamental ha sido pateado para el enero y febrero. El asunto de la subcontratación, que sería endurecer las políticas de empleo, que eso es inconcebible cuando lo que necesitamos es flexibilizarlas para que haya una mayor incorporación del empleo formal. Eso es por un lado. Por el otro, la enorme presencia de la informalidad, que puede explicar la falta de crecimiento económico en nuestro país. Y el asunto del Banco de México, que a mí me sigue pareciendo un problema, que puede ser el mayor error de este sexenio si el asunto se quiere llevar por la fuerza en el Congreso. Porque eso yo creo que conllevaría perder el grado de inversión prácticamente garantizado para el 2021. Pero bueno, mejor que Jesús de Banco Base nos explique tú cómo lo ves en esos dos puntos específicos. Bueno, lo que tiene que ver con el tema de las subcontrataciones, además de lo que comenté hace un momento, que va a detener el proceso de recuperación, se asocia muy directamente con el tema de la informalidad. Hace un momento, Pablo comentaba que pues han perdido 1 millón de unidades económicas. Las unidades económicas que se perdieron y que se registraron en este estudio de Banco de México, ya lo hizo en 2 ocasiones este año para ver el impacto del COVID, esas unidades económicas son en su mayoría microempresas, son pequeños negocios, son pequeñas unidades económicas, y ahí es donde se perdió una gran cantidad de empleos. Y ahí hay empresas formales, pero principalmente las que se destruyeron son del sector informal. Y nada más como dato, del valor agregado de las empresas, de acuerdo al último censo económico 2019, nada más el 3% del valor agregado viene de las empresas informales. Es decir, contratan a la mayor parte de la gente, o una parte importante de la gente, son la mayoría de las unidades económicas, pero producen poquitito. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa: la informalidad no es eficiente. Obviamente se necesita capital, pues, por más capital frente a la formalidad, pero no es algo deseable en una economía. Y el empleo informal tampoco lo es. Entonces, de punto de partida eso. Las subcontrataciones, si salen adelante, si se logra esto de cancelar, elimina las subcontrataciones, pues lo que vamos a tener es pues un efecto, un factor en contra a favor de la informalidad, porque definitivamente que este proceso de entrada de la gente que está en una situación de informalidad a la formalidad, pues se va a volver más costoso. O sea, al final del día es como decirle, te va a costar empresa más que tu gente esté con todas las de la ley. Y pues eso obviamente no nos lleva hacia adelante de ninguna manera. Pablo. Bueno, yo le corrijo a mi colega José Luis, estoy viendo el boletín del Banco de México, no es de Banco de México, sino de INEGI, aclaro. Se perdieron 1.010.000 establecimientos formales, porque INEGI hizo el estudio con establecimientos formales, comparando la situación con el censo económico, que son establecimientos, no es el sector informal. O sea, había que agregarle la pérdida del sector informal. Y lo que dice INEGI es que se perdieron 1.010.000 unidades de establecimientos, se crearon en este lapso 619 y la pérdida neta es como de 400.000 establecimientos. Pero murieron 1 millón, se crearon 619 y el resultado neto es de una pérdida de 400.000. También aclaro mi propia información. Y en el caso del empleo en establecimientos, la pérdida es de 3 millones de empleos. Y no estoy hablando de la ENOE, porque la ENOE mezcla sector formal e informal. Estoy hablando nada más de establecimientos formales. 3 millones de empleos perdidos por esta situación de la contracción económica. La mayoría de los
causada por el COVID, pero también porque el gobierno se ha negado a dar apoyos económicos, sobre todo apoyos fiscales. México solamente ha dado apoyos fiscales por 0.7% del PIB. Banco de México, CEPAL han dicho esto es una vergüenza. Y Banco de México lo puso en su último informe publicado el 25 de noviembre. Sí invito al público que consulten el documento completo, porque ahí está claro el comparativo de México con países emergentes y con países en desarrollo. Estamos en 0.7% cuando los países emergentes tienen un promedio del 6%. Déjame preguntarles esto para la mayoría de nuestro auditorio y para mucha gente que escucha la información y dice, qué bueno que no ayudaron, ¿por qué ayudarlos? Sí, nada más se enriquecen. A mí me gustaría que, Pablo, ayúdanos a entender qué implicaba o qué implica el apoyo, en este caso fiscal principalmente, a las empresas en un momento como este. ¿Qué implica? ¿Qué efectos tiene para el común? Déjame, antes de que contestes, tenemos que ir a una pausa. Y si no, voy a cortar la respuesta. Entonces, mejor, ya planteamos la pregunta, para que no te cortemos la respuesta. Vamos a una pausa y a ver si nos vemos la próxima semana. Y hacemos una pausa y regresamos contigo. Bueno, ahí estamos. Vamos a la parte de los pendientes. ¿Con qué papa caliente tenemos que iniciar el 2021? Entonces, había una pregunta planteada por Paco y tienes la respuesta, Pablo. Sí, mira, yo sigo en la misma posición, que es lo que ha recomendado CEPAL y el Fondo Monetario, que le decían al gobierno mexicano, tienes que enfrentar la emergencia económica para seguir evitando la quiebra de empresas y el empobrecimiento y la pérdida de empleo permanente de una gran cantidad de personas. Entonces, lo que recomendaban estos dos organismos, sobre todo CEPAL, pero también el fondo, era, tienes que aplicar políticas contracíclicas, puedes endeudarte más, tienes un gran margen de maniobra, y después, en el mediano plazo, dentro de 2 años, ya que haya pasado lo peor de la recesión, entonces ya impulsa una reforma económica para recuperar el apoyo que tú entregaste. O sea, es como diciendo, ayuda a que la crisis no se profundice para que una vez que se dé la recuperación, eso te permita recuperar ingresos a futuro. Muy diferente. Eso es lo que le recomendaba el Fondo Monetario. Y el gobierno mexicano hizo exactamente lo contrario. Sí, muy diferente a un FOBAPROA que generalmente la gente lo ubicaba como eso. Ya quiere evitar que empresas pequeñas, sobre todo, y micro, quebraran, porque eso implica dejar a muchas familias sin fuente de ingreso. Y créeme que por más programas sociales que haya, no se puede satisfacer esa gran demanda, porque la gente no quiere regalos, la gente quiere trabajar y quiere una vida digna. Así es. Jesús. Bueno, pues en el tema pendiente, primero que nada, gracias a Pablo por la aclaración, sí tiene toda la razón, se trata de unidades económicas y yo creo que su comentario simplemente deja en claro que la gravedad del impacto de la desaparición de estas unidades económicas pues es mucho mayor. Por otro lado, bueno, ya comentamos, en los pendientes está el tema de las subcontrataciones. Hay que tener en cuenta que el siguiente año es año electoral, entonces, como bien comentan, el hecho de que hacia adelante pues, se tengan que implementar medidas de política fiscal que permitan que se dé esta recuperación para más adelante, a través de reformas, poder recuperar el proceso. Yo creo que lo que va a pasar al final del día es que pues los objetivos del gobierno pues son políticos, ¿no? Entonces van a perseguir objetivos políticos, independientemente de lo que se tenga que hacer, hay que tener en mente lo que se va a hacer. Y lo que creemos que se va a hacer, pues es que no se van a implementar ese tipo de medidas o ese tipo de políticas. Entonces, número uno, eso, ¿no? Número dos, como los pendientes para el siguiente año, y yo creo que el más importante, al menos a la vista y casi inmediato, pues Banco de México.
esto que tiene que ver con la reforma a la ley de Banco de México, lo que tiene que ver con el que se le estaba en línea para que se le obligara a adquirir dólares en efectivo que no pudieron ser enviados al extranjero a través de los servicios de corresponsabilidad actuales, pues obviamente que también plantea un par de riesgos muy importantes. El primero, el hecho de que ya todos sabemos que puede haber riesgo de sanciones de organizaciones del exterior, y por otro lado, lo que tiene que ver con la autonomía del Banco Central, que si bien no se vulnera directamente lo que tiene que ver con la toma de decisión de la política monetaria, pues por algo empiezas, ¿no? Entonces, lo que se mina ahí es la confianza. Entonces es muy importante. Mira, yo creo que, si me permites, Paco, yo creo que independientemente de mi papel, no debe ser el de opinar, este asunto de la ley del Banco de México puede ser el más grave error que cometa este gobierno. O sea, lo del aeropuerto queda a nivel de kindergarten en comparación de lo que podría suceder, porque como bien lo ha dicho Jesús, una vez que tocas la autonomía, pues ya, ¿qué te queda? Pues, ¿cuál es el problema? Pues ve de una vez por los 200,000 millones de dólares que tienes como reserva, pues ya de una vez, ¿no? Digo, finalmente el hecho de que toques la vulnerabilidad, que vulneres la autonomía, es el principio más grave. Lo demás, ahora sí que lo demás es lo de menos, pues. A ver, Eduardo, ya que te metiste en eso, a ver, la intención, insisto yo aquí, es que muchas de estas cosas, la mayoría que no sabemos de economía y de finanzas, no las entendemos. Si me dices, es que viola la autonomía, es que se corre el riesgo de lavado de dinero, es que va a haber sanciones y va a haber señalamientos por parte de el sector empresarial y bancario del mundo. ¿Cómo entenderlo? A mí, como mexicano, ¿qué me afecta, Eduardo? Bueno, pues lo vas a sentir tarde o temprano en el bolsillo, ¿no, Pablo? Digo, porque no quiero dar yo la explicación, Pablo. ¿Tú piensas que tendría consecuencias para el ciudadano? Lo que pasó esta semana fue muy claro. Cuando el 9 de diciembre, el tipo de cambio estaba en 19.80, ¿sí? Cuando se aprueba cuando el Pleno del Senado aprueba la propuesta del senador Monreal, el tipo de cambio se dispara, ¿sí? Cuando se echa marcha para atrás a la posposición el lunes, el tipo de cambio se dispara todavía más, y ya estamos en niveles de 20-30, ¿sí? Y solo hasta que se para la decisión de aprobar el dictamen en la Cámara de Diputados, el tipo de cambio comienza a retroceder. O sea, el mercado entiende muy bien las señales, perfectamente las entiende. Y cuando ahorita ya hay una señal de tranquilidad de que lo vamos a discutir bien y perdón, yo no fui, o sale Monreal a decir yo soy el culpable y con esto exonero al presidente, ¿no? Las cosas se tranquilizan, ¿no? Ahora, yo no echo las campanas al vuelo, porque si me van a meter a un parlamento abierto en enero para venderme la misma gata pero revolcada y que sea lo mismo, pues entonces los mercados van a volver a reaccionar. Claro. Van a volver a reaccionar. Y eso implica una depreciación mayor del tipo de cambio, pero además es lógico, Paco. ¿Por qué? Porque si las reservas del Banco de México están contaminadas con dólares que no son legítimos, entonces quiere decir que el valor de todo se deprecia. O sea, el mercado castiga automáticamente una decisión equivocada de este tipo. Ya pasó en su momento con... Y el presidente lo sabe. Y va a tener que medir muy bien cuáles son esos costos políticos y sobre todo económicos. Bueno, están las elecciones de por medio, ¿eh? El asunto del 15% del aumento del salario es una medida fundamentalmente electoral. Eduardo, si el tipo de cambio se deprecia demasiado, eso impacta políticamente. También. ¿Y qué le importa más al presidente, lo político o lo económico? Tenemos que ser como tenemos que ser mucho más tranquilos. No, esa es una buena pregunta la de Paco.
Paco, ¿Qué le por importa favor. más al presidente, lo político o lo económico? Lo político, pero si el tipo de cambio le afecta a las elecciones, eso lo va a tener que considerar. ¿Tú crees cuando ha concedido un 15% de aumento salarial al mínimo? Pero Lalo, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando en el mínimo y de cuántos mexicanos estamos hablando desempleados? Son dos cosas que parecieran totalmente en campos diferentes, pero que finalmente confluyen. Sí, pero no sé, porque está muy subestimada, ¿no es así, Jesús? Está muy subestimada o sobreestimada, está muy mal medida la cantidad exacta de trabajadores que trabajan y ganando un salario mínimo. Lo que sí es cierto y de lo que nadie habla, y me gustaría que Jesús opinara al respecto, es que para las empresas un salario mínimo implica un aumento de esos niveles, implica también una carga de seguridad social con la que tiene que cubrir, y que no es menor ante el Seguro Social y el Infonavit. Y que impacta en pensiones. Es lo que comentaba al principio de esta mesa, que precisamente, de hecho hay estudios del INEGI al respecto, que se le llama ese efecto de gravitación, ¿no? Que no es el efecto Faro, es un efecto gravitacional. En el momento en el que tú incrementas el salario mínimo, eso tiene efectos no solamente sobre la gente que percibe el salario mínimo, sino también sobre la gente que percibe de 1 a 2 salarios mínimos o incluso un poco por arriba. Y bueno, no hay que dejar de lado que la percepción de salarios mínimos, por debajo de un salario mínimo hay muy poca gente en la formalidad que percibe eso, pero sí hay una proporción, no tengo el dato exacto en este momento, pero sí está arriba del 30% de la gente que está en el IMSS sí percibe de 1 a 2 salarios mínimos. Entonces sí es una proporción importante de la población. Según el Mira, INEGI, yo creo que el único dato que hay al respecto es el que da la ENOE. Déjame buscar el dato y te lo respondo al dato. Desgraciadamente cerré el archivo. Tengo abierto el archivo de septiembre. Pero coincido contigo, Eduardo. Ahí hay un problema de medición porque la propia ENOE tiene un apartado de no respondió, no especificado. Mucha gente, por todos estos temas de inseguridad y sobre todo de delincuencia, no se anima a reconocer ante el encuestador del INEGI cuánto gana en realidad, ¿no? Ahí hay un problema, digamos, muy, muy complicado. Creo que la variable de ingreso es de las variables más difíciles de medir porque hay mucho ocultamiento de la información real, ¿no? Pero si tú me permites, yo no creo que más del 10% de la gente gane menos del mínimo. Y muchos de estos a lo mejor están son como población. Es, por ejemplo, la señora que le ayuda en la tlaparería al esposo y que reporta que no recibe sueldo, ¿entiendes? O el cuate que está de becario y de aprendiz y que no recibe un sueldo en el taller mecánico. O sea, hay una diversidad de empleos en este país que no tenemos ni idea. A mí me gustaría que algún día invites a Rodrigo Negrete, que es el especialista de temas de empleo de INEGI, para que con datos duros te explique muy bien todo esto, ¿no? Bueno, tenemos lamentablemente que irnos. Yo me gustaría que en 30 segundos, si el ejercicio fuera un reto para ustedes, que atractivo, en 30 segundos pudieran decirme su punto de vista en cuanto al balance de riesgo. ¿Se quedan con lo bueno, se quedan con lo malo o se quedan con lo pendiente? Jesús. Nos quedamos con lo pendiente, expectativas de crecimiento, de recuperación lenta. Creemos que el siguiente año la economía pues va a estar creciendo todavía una tasa relativamente alta por un efecto de comparación, 3.8%. Y los mercados, lo que tiene que ver con tipo de cambio, estamos viendo hacia adelante un escenario optimista, en donde el tipo de cambio creemos que se va a ubicar entre 18.80, 18.50, 19.50 pesos por dólar durante el 2021, pero con riesgos importantes, lo que tiene que ver con elecciones y lo que tiene que ver con materia legislativa, que lo comentamos hace un momento. Pablo, en 30 segundos, cuando mucho, por favor. Yo veo una recuperación muy pobre en el primer semestre
y una retracción en el segundo semestre, porque una vez que pase el efecto de las elecciones, vienen recortes fuertes de gasto, viene una menor dinamismo de las inversiones, viene una caída de la inversión privada, y viene un freno del consumo. Y viene una descomposición gradual de todos los aspectos financieros. Yo veo un segundo semestre negativo y un primer semestre creciendo muy poco. Mi estimación es mucho más pesimista. Yo veo un crecimiento a lo mucho 1.5% del PIB el próximo año, por el efecto negativo del segundo semestre. Francisco. Preocupado nada más, te puedo decir, preocupado y con la incertidumbre de lo que pueda pasar en 2021. Bueno, pues nosotros cumplimos con este mandato y convencidos de que así tiene que ser. Uh-huh. Viene la parte más difícil. Cuídese, si no tiene que salir, no salga. No sea de los que hacen fila para ser cremados. Muchas gracias, Paco. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, aquí a fondo. Eduardo, gracias, Paco. Gracias, Jesús. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.